Se sabía que el Banco Central subiría la proyección de crecimiento para este año, pero nadie imaginó que fuera tan fuerte, entre 8,5 y 9,5%. Esa fue la sorpresa del informe de política monetaria de junio que marca la agenda económica de este miércoles. Pero no hay que celebrar. El ente emisor espera muy bajas expansiones del PIB para 2022 y 2023. Y las ventas han bajado en términos normales un 60%. De lo que tú vendías siempre bajó más o menos a la mitad, porque igual la gente se restringe un poco. Eso se vivía y se comentaba en junio de 2020, pero exactamente un año después la realidad es otra. Ahora las ventas están muy buenas. Ha habido reactivación. Va a poquito porque hay más movimiento. Es un fenómeno que se ha repetido en casi todo el comercio, un sector que ha sido fundamental para que la economía luzca cifras inéditas. El Banco Central elevó fuertemente la proyección de crecimiento para este año. Si en marzo se estimaba que la economía nacional iba a crecer entre un 6 y un 7%, ahora se cree que lo hará entre 8,5 y 9,5%, un aumento pocas veces visto. Los retiros de los ahorros previsionales y las masivas transferencias fiscales han sido un determinante fundamental del dinamismo del consumo privado que ha liderado el alza de la economía. No suele ocurrir que el Banco Central sorprenda con un ascenso así de fuerte. Hay factores internos como el impulso que ha dado el consumo a través de la mayor cantidad de dinero en circulación, pero también hay razones externas a Chile. La reactivación mundial, el hemisferio norte está ya desconfinado en términos de la pandemia y por tanto la demanda por todo tipo de commodities ha subido de manera sustancial, de allí el incremento en el precio del cobre. Si bien se sabía que el Banco Central subiría su proyección de crecimiento para este año, la más optimista expectativa apuntaba a un 9%, lo que fue superado. El ente emisor destaca además que la ayuda fiscal, como el ingreso familiar de emergencia y otros bonos, son los que impulsan la actividad económica con más fuerza por sobre el tercer retiro de los fondos de pensiones. De todas formas, la proyección de crecimiento debe ser vista con cautela. Este inédito rango se da en parte porque las cifras, especialmente de la primera mitad de 2020, fueron mucho más negativas y componen una muy baja base de comparación con este 2021. El Banco Central para el próximo año proyecta un crecimiento de solo 2,5%. Entonces es muy importante poder entender el componente transitorio que estamos observando hoy día versus ya la mirada de mediano plazo, en donde efectivamente el bajo crecimiento va a seguir siendo un problema. De hecho, para 2023 también se redujo la proyección de crecimiento estimada inicialmente entre 2,5 a 3,5% y que ahora es de 1,75 a 2,75%. De alguna forma nos dan esperanza de que la economía se está ajustando mejor a todo el proceso de pandemia y también nos da esperanza que cuando la pandemia retroceda podamos crear empleo y empleos de calidad. Hay un mejor escenario para este 2021, pero también hay más incertidumbre para 2022 y 2023, años que al parecer seguirán sintiendo los efectos económicos de la pandemia. Los invito a que veamos ahora un resumen de las principales cifras que entregó el IPOM de junio. Como les decíamos entonces, el Banco Central estima que Chile va a crecer entre 8,5 y 9,5%. La inflación, 4,4% acumularía a diciembre, muy alta. La inversión para este año también crecería más de lo esperado, 11,4%. Consumo privado, clave, el principal motor para la proyección de crecimiento, también sube bastante, 15,1%, impulsado por los retiros de fondos y también por las transferencias fiscales. Y lo que les decíamos, PIB de 2022 solo crecería entre 2 y 3%, que es en realidad lo que más refleja lo que puede producir nuestro país actualmente. Como lo vimos en la nota con que abrimos el programa, uno de los mensajes más importantes que entregó el presidente del Banco Central fue el efecto de los aportes fiscales para las personas, como el recién aprobado IFE universal. Según Marcel, estas transferencias tienen mucha más incidencia en la actividad económica que el último retiro de fondos. Y aquí está la explicación. El componente más importante de esa mejora en las proyecciones de actividad corresponden a las mayores transferencias fiscales, particularmente, ¿cierto?, las medidas que acaban de ser aprobadas. El efecto de estas mayores transferencias fiscales es mayor al efecto del tercer retiro, cosa que es interesante porque en términos de volumen representaron cifras más o menos similares del orden de los 12.000 millones de dólares, pero sin embargo, dado que las transferencias fiscales
tienen una distribución tienen un monto que es parejo para toda la población beneficiaria, excluyendo al 10% más rico, mientras que los retiros son proporcionales a los fondos y por lo tanto, tienden a beneficiar el 20% de mayores ingresos. Entonces, el efecto sobre el consumo y sobre la actividad es alrededor de 3 veces superior para las transferencias fiscales. Les pido mucha atención a lo siguiente. En la conferencia de prensa, Marcel dedicó bastante tiempo a explicar las muy graves consecuencias que tendría un eventual retiro del 100% de los fondos desde las AFP. Les pido en verdad que pongan mucha atención, en especial si hay parlamentarios viendo este programa. Un retiro del 100% de los fondos de pensiones significaría retroceder 100 años en el desarrollo de la seguridad social en Chile. Significaría volver a una época en que las personas tenían que arreglárselas solas para financiar su vejez o depender de la ayuda de sus hijos o de la caridad pública. Pero con una diferencia. En 1920, cuando surgió el sistema de seguridad social en Chile, los mayores de 60 años representaban el 0,2% de la población. Hoy día, los mayores de 60 años representamos el 18% de la población. Una liquidación del 100% de los fondos de pensiones representaría un shock de enormes proporciones para el mercado de capitales local. Pensemos que los fondos de pensiones equivalen a 80% del producto. Por lo tanto, liquidar activos por esas magnitudes, en primer lugar, no existe otro agente que esté en condiciones de comprarlo, y en la medida que eso ocurra, entonces los precios de esos activos cambiarían significativamente, generando una situación extremadamente compleja en el sistema financiero de magnitudes que no hemos visto nunca. Con una liquidación de los fondos de pensiones, no habría fuente de financiamiento para cosas que hoy día son habituales, como el crédito hipotecario. El desarrollo del crédito hipotecario en Chile tiene que ver con el desarrollo también del mercado de capitales, en moneda local de largo plazo. Entonces, dado que una medida como esta debilitaría el mercado de capitales local, la disponibilidad de recursos y costos de financiamiento en moneda local a largo plazo también cambiaría drásticamente, especialmente en 3 segmentos de mercado. Primero, en el crédito hipotecario. Segundo, el financiamiento fiscal. Y tercero, el financiamiento de proyectos de inversión de largo plazo. Y la respuesta que han tenido los mercados financieros al mero anuncio de la presentación de este proyecto ha sido elocuente. En los días posteriores a que esto se planteara, se notó una caída importante de la bolsa, alza de tasas de interés de largo plazo. Si esto siguiera avanzando, estos impactos sin duda se amplificarían y los más afectados serían naturalmente los ahorros de los cotizantes. Así, es posible que incluso antes de que se permitiera el retiro de 100% de los fondos, se registraría ya una caída en el valor de los ahorros, que significaría reducir el monto a retirar. Bueno, ojalá que ahora los parlamentarios escuchen con atención a las personas que realmente saben de temas económicos. Bueno, algo que también confirmó el Banco Central es que en el corto plazo empezaría a subir la tasa de interés. Esto debiera impactar hacia arriba las tasas de los créditos hipotecarios, las que igual ya empezaron a subir hace algunas semanas. Es recomendable no esperar y pedir ahora un préstamo si lo tiene pensado. Lo mismo para quienes aún no refinancian un crédito antiguo. Las respuestas en la siguiente nota. No lo hizo literalmente, pero la intención ya fue comunicada. El Banco Central anunció una recalibración de la tasa de política monetaria, lo que podría traducirse en un alza en la tasa de interés. Esto permitirá evitar la acumulación de presiones inflacionarias en un momento particularmente sensible de la recuperación. El ente emisor lo justificó en el comportamiento de la economía, que todavía muestra daños por el impacto de la pandemia y el rezago del mercado laboral, pero en contraste presenta un consumo y un impulso al gasto privado que significa relevantes cambios para el escenario macroeconómico de los meses venideros. El mayor crecimiento previsto para el gasto y la actividad hará menos necesario que el impulso monetario apoye la recuperación de la economía con la intensidad actual, por lo que debería comenzar a moderarse dicho impulso gradualmente antes de lo previsto en el IPOM anterior. La tasa de interés está en 0,5%, una cifra que se mantendrá al menos en el corto plazo y que, cuando se eleve, lo haría solo 0,25%. Cabe preguntarse entonces, ¿es el momento para pedir un crédito hipotecario o refinanciar el ya vigente? Es un buen momento para hacerlo porque obviamente las tasas cuando aumenten van a afectar todo el espectro de tasas.
es complejo, porque no solamente habla de una tasa de referencia del Banco Central, sino de otros ingredientes que también las entidades financieras también consideran para entregar los créditos. Por ahora los expertos llaman a la calma. La tasa no tiene fecha concreta para subir y la situación económica actual, con variadas particularidades, haría que el escenario no sea el óptimo para la planificación a largo plazo. Asimismo, un aumento en la tasa de interés tendría un efecto directo y casi inmediato en los instrumentos de crédito a corto plazo como tarjetas o créditos de consumo, no así inmediatamente en los hipotecarios. Yo subo las tasas, al subir las tasas hago más caro, entre comillas, el dinero y desincentivo la compra y incentivo el ahorro y por ende, ¿no es cierto?, empiezo a bajar la presión inflacionaria. Y es un poco la lógica que tiene este elemento. En el mercado inmobiliario recalcan que las tasas hipotecarias ya no están en sus mínimos y comenzaron levemente a subir. Por eso, sí convendría renegociar la deuda o iniciar una nueva, tomando en cuenta, eso sí, que la tasa de interés no es lo único que se analiza al momento de comprar una propiedad. Hoy es un buen momento para, por ejemplo, evaluar el refinanciar crédito hipotecario si es que no se hizo en ese momento de fines de 2019 y principios de 2020. A fines de mayo, el promedio de las tasas de créditos hipotecarios fue de 2,44%. Si sube el interés, de todos modos, el alza del usuario sería marginal y dependería de cada institución financiera. Dejamos solamente por un momento el IPOM de junio para contarles que a solo 3 semanas de que se cumpliera el plazo para entregar la propuesta de reorganización, la TAM solicitó extender la fecha para el 15 de septiembre. Esta es la tercera vez que la aerolínea pide a la Corte de Nueva York una prórroga para entregar el documento que proponga el plan de reestructuración en el marco del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Además, esta jornada informaron que pidieron el segundo desembolso del llamado contrato de crédito de posición en deuda, así es como se llama, los fondos que han aportado en este proceso de reestructuración. Esta vez el desembolso es por $500 millones y estaría disponible en 10 días hábiles. Hay que recordar que el primer retiro fue en octubre y por un monto de $1.150 millones. No solo eso anunció la TAM, también entregaron noticias sobre la recuperación de las operaciones. Estiman que en junio llegará a 36% de las operaciones a nivel regional en comparación al mismo mes de 2019, antes de la pandemia. En el caso particular de Chile, proyectan llegar a 23% de las operaciones con 15 destinos nacionales y 11 fuera del país. Luego de estos anuncios, la acción de la TAM subió 4,30% e impulsó bastante a Lipsa, que también subió 2,30%. Hacemos la pausa y al regreso seguimos analizando el informe de política monetaria. Seguimos analizando el informe de política monetaria de junio en el contacto con el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, que vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, Rodrigo. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Rodrigo, antes del IPOM, uno pensaba que la atención iba a estar puesta en la tasa de interés, pero luego de la fuerte alza de la proyección de crecimiento, eso se llevó absolutamente la atención. Así es, pero en materia de crecimiento creo que hay dos grandes mensajes del Banco Central. Probablemente hoy hemos visto una mayor atención, mayor discusión respecto a la cifra cercana al 9% de crecimiento que se estima para este año, que esa cifra está bastante por sobre lo que espera el mercado, bastante por sobre lo que nosotros también hemos dicho que esperamos, una cifra en torno al 7%, pero al final del día, más allá de la discusión si Chile crece 7, 8 o 9% en el transcurso de este año, lo que es claro es que vamos a tener una recuperación importante en relación a la caída que tuvimos el año pasado de casi un 6%, pero hay que tener en mente, y aquí me voy al segundo mensaje, que esta recuperación es principalmente transitoria. Esta es una recuperación que se da por factores puntuales, entre ellos destaca la fuerte agresividad de la política fiscal, todo lo que ha gastado el gobierno, el tema del IFE, los subsidios, etcétera. Está también el efecto transitorio de los retiros de fondos de la AFP. Es por eso que el Banco Central ve un consumo en torno al 15% para este año, pero también es cierto que para los años siguientes hubo un recorte en la estimación de crecimiento. Para los próximos años vamos a estar hablando de una expansión que no va a superar el 2% y es más. Este informe dice que el PIB potencial, la capacidad de crecimiento de largo plazo de Chile probablemente no va a ser mayor al 2%. Así es que es cierto lo que dice Nicolás, que este año la economía chilena crecería más, pero va a ser principalmente un efecto transitorio
post-crisis, por las medidas que se están tomando, pero hay que estar muy atento al mensaje de la pérdida de capacidad, de la menor capacidad de crecimiento que estaría teniendo la economía chilena hacia el futuro. Exactamente, porque el Banco Central señala que se ha reducido el PIB tendencial, que es el crecimiento a mediano plazo hasta 2030, y también el PIB potencial, que es el crecimiento de aquí a un par de años. Aquí también lo que nos está diciendo el Banco Central es que, ok, tendremos un enorme crecimiento en 2021, pero es por efectos artificiales, no es por efectos estructurales de la economía. Si queremos ver cómo estructuralmente está creciendo nuestro país, hay que ver los PIB de 2022 y 2023. Claramente no hay que confundirse con las cifras de corto plazo. Creo que ese es uno de los principales mensajes que estamos viendo de este IPOM. Este año la economía chilena está influenciada primero por una base de comparación muy baja respecto al año pasado. Además, hay un gasto fiscal que no se va a mantener para siempre. De hecho, el gasto fiscal va a crecer a una tasa real de más de un 20% este año. Tenemos también un precio del cobre en niveles récord que nunca antes habíamos observado, una tasa de interés extraordinariamente baja. Entonces aquí lo que se está configurando para el futuro es un escenario bastante desafiante, porque es un escenario que va a tener un menor crecimiento en el largo plazo, pero que viene acompañado también con una mayor inflación y con mayores tasas de interés. Entonces el trabajo que hay que hacer aquí a largo plazo, la verdad que no es menor. Sí, tenemos un mejor escenario de corto plazo, pero insisto, es algo transitorio, porque el desafío de largo plazo no es para nada bajo. A ver, respecto a la inflación, este año el Banco Central señala que acumulado a diciembre debiera ser 4,4% anual, pero eso también está impulsado por efectos transitorios. Lo que hablábamos, transferencias directas por parte del Estado, los retiros de fondos, porque entonces, así como la actividad se va a ver impulsada por eso, al igual que la inflación, y después en 2022 y 2023 tendremos un crecimiento menor, podríamos también esperar que la inflación no sea tan alta como 4,4%, o hay otros factores en torno a la inflación. Hay otros factores también en cuanto a la inflación. Por eso, respecto a la inflación, creo que podemos tener más dudas, porque como bien dice Nicolás, efectivamente hay factores de demanda, básicamente las transferencias, lo que ya hemos hablado varias veces, las transferencias, el efecto transitorio del retiro de los fondos, que va a generar un mayor consumo, mayor demanda, etcétera. Y eso básicamente asociado al lado del gasto, al lado tradicional de la demanda. Pero hay factores de oferta también. Hay factores de oferta y el Banco Central nos está diciendo que a raíz de la pandemia, de que no está totalmente normalizada la cadena productiva, que las actividades no están normalizadas en el mundo. Hemos visto, por ejemplo, que los fletes a nivel global, fletes marítimos, han estado subiendo de precio, incluso se han triplicado. Hay un aumento en el precio de materias primas, estamos hablando del hierro, de la madera, estamos hablando de distintos costos de producción que por el lado de la oferta también están presionando los márgenes y están haciendo subir los costos de producción. Y hay un tercer factor que no hay que dejar de monitorear, que dice relación con los costos laborales, con el mercado laboral. La tasa de participación ha caído, y ha caído entre otras cosas porque hay gente que se ha tenido que retirar del mercado laboral, porque el efecto de los subsidios también aumenta el salario de reserva en la medida que hoy día es más caro también volver al mercado laboral. Entonces, a nivel, digamos, de costos laborales también hay algunas presiones. Por lo tanto, este aumento importante en la estimación de inflación dice relación con factores de demanda, como menciona, pero también algunos factores de oferta que pueden durar algún tiempo más. Por lo tanto, no podemos descartar que la inflación, que va a terminar este año en torno al 4%, un poco más, pueda permanecer en esos valores por algún tiempo adicional. Rodrigo, hablemos del último punto y que el que yo creía iba a ser el gran tema de este IPOM, que es la tasa de interés. Luego de la reunión de política monetaria que terminó el martes, el Banco Central dijo que va a calibrar el estímulo monetario. ¿Cómo interpretas tú ese concepto calibrar? En el informe de política monetaria viene un análisis que siempre se presenta a mediados de año, se presenta en junio, que dice relación con los parámetros estructurales, que de alguna manera son los valores que uno debiera tener si es que la economía estuviera más o menos en equilibrio, es decir, una economía sin un boom de commodities, sin pandemia, sin retiros de FP, sin gasto fiscal extraordinario, etcétera. ¿Cómo deberían ser esos números? Y lo que nos dice el Central en este informe es que la tasa de interés neutral de la economía chilena más o menos es un 3,5%. Entonces, cuando nosotros vemos que hoy tenemos una tasa de interés en 0,5%,
y que esta tasa más o menos de equilibrio se parece al 3,5, entonces existiría un espacio para ir subiendo la tasa de interés. La pregunta es, ¿a qué velocidad hay que ir subiendo? Entonces ahí es donde viene este tema de la calibración. En el informe anterior se esperaba que la inflación fuera mucho más baja y eso iba a dejar espacio para que el Banco Central pudiera mantener la tasa de interés baja por mucho más tiempo, pero hoy, en este informe, como se está viendo más inflación a raíz de las medidas de política, a raíz de la inflación internacional, etcétera, como se está viendo una mayor inflación, entonces hay que recalibrar de alguna manera la velocidad a la cual se va a empezar a subir la tasa de interés, y aquí el mensaje es bastante claro. La tasa de interés tan baja que tenemos hoy le queda poco tiempo, probablemente vamos a tener algunos aumentos de tasa, digamos, en el cuarto trimestre de este año, y no podemos descartar que hacia fin del próximo año la tasa de interés incluso supere el 2%. Pero ¿por qué el Central habla de recalibrar y se preocupa de no decir la palabra retirar estímulo monetario? Lo que pasa es que hay que ver a qué velocidad se va a hacer, cuál va a ser el punto final de llegada, porque la pregunta, acá hay dos grandes preguntas. Uno, cuando la economía está en equilibrio, ¿hasta dónde quiero llevar la tasa de interés? Y después la velocidad, después la pregunta es, bueno, ¿cómo va a hacer ese viaje? Entonces, la recalibración tiene que ver en gran medida con cuánto estímulo monetario de verdad voy a necesitar, porque a todas luces el estímulo monetario hoy día es bastante alto. Cuando tiene una tasa de interés en 0,5, una tasa de equilibrio que debería estar cercana al 3,5%, es evidente que hay un estímulo monetario bastante grande. Está claro que hay que ir reduciéndolo, pero ¿a qué velocidad se va a reducir? ¿Cuándo voy a llegar a esa tasa de equilibrio? Si es que puedo llegar. Y además que en el camino hay que ir evaluando muchas cosas, porque estamos en escenario de extrema incertidumbre. Chile tiene, por ejemplo, un avance importantísimo en términos de la vacuna, pero los casos no han descendido como esperábamos que ocurriera. También hay incertidumbre respecto de cuánto gasto fiscal efectivamente el próximo año se va a poder retirar. Hay un proceso de elaboración de presupuesto fiscal para el próximo año que va a ocurrir hoy día en un año de elecciones. Eso puede añadir algo más de incertidumbre. Estamos en medio también de una discusión constitucional. La región, Latinoamérica, hoy día tiene más incertidumbre política que antes. Entonces hoy día creo que también debemos estar conscientes en el hecho que estamos enfrentando muchos más factores de incertidumbre que eventualmente podrían llevar a nuevas recalibraciones en términos de la velocidad de implementación de este retiro de estímulo o de alza de tasas, si lo quiero decir de manera más simple. Rodrigo, mi última pregunta, 1 minuto para ella. Si tus jefes en el banco, en una presentación, te preguntan, a ver, ¿qué nos quiere decir para la economía nacional que tengamos desde el próximo año en adelante un crecimiento leve, inflaciones en alza y también tasas de interés en alza? ¿Qué foto nos va a mostrar de la economía? Mira, es una foto bastante desafiante, porque en el mejor de los escenarios, uno esperaría, cuando la economía está impulsada por productividad y por mayor oferta, digamos, lo que uno esperaría es menor inflación, es mayor crecimiento económico, y eso haría espacio para mantener tasas de interés un poco más bajas. Este es un escenario que es más complejo, es un escenario que resulta de cuando tenemos más expansión del gasto. Entonces, en términos simples, lo que deberíamos pensar es que aquí urge como país mejorar las fuentes de crecimiento económico, urge mejorar, entre otras cosas, los niveles de productividad. Este escenario de más inflación con crecimiento se da, entre otras cosas, porque las perspectivas de inversión no son tan positivas, así que en la medida que no tengamos mejores fuentes de crecimiento, sobre todo en términos de productividad e inversión, nos vamos a tener que acostumbrar por algún tiempo más a tener una inflación más alta de lo que quisiéramos, y probablemente también lo mismo en las tasas de interés. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por la invitación. De esta forma terminamos esta agenda completamente dedicada a analizar este muy noticioso informe de política monetaria. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.